Bueno, acá en la mesa tenemos dos personas muy conocidas por nosotros, muy respetadas, cuya opinión es muy escuchada en el sector agropecuario. Uno tiene el pelo oscuro y el otro no. El de pelo oscuro es Félix San Martino, ingeniero agrónomo de la UBA, periodista agropecuario del diario La Nación. El que no tiene el pelo oscuro es Héctor Huergo, ingeniero agrónomo de la UBA, periodista agropecuario, director y editorialista de Clarín Rural, expresidente del INTA y presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles. Ellos nos van a hacer una pequeña presentación y después vamos a pasar unas preguntas que son las que preparamos hoy y englobamos de las mesas del taller. Bueno, tiene que empezar uno, están tímidos hoy. ¿Esto anda? Hola. Arranco porque soy mucho menos prolijo que Héctor, que hizo una presentación que no es más breve. ¿Anda, Héctor? Hola. Hola. Ahí. Bueno, por los que no escucharon, pues tiene un botón. Bueno, hice un machete, nada que ver con la presentación que le vamos a ver a Héctor dentro de un rato, pero yo parto de la base que acá estoy enfrente del círculo rojo, es decir, parto de esa base, gente informada, influenciable, que influencia. No me animo a saber si tienen algún tipo de intención desestabilizadora, pero hasta ahí llegamos. Pero bueno, ustedes son círculo rojo, por lo que si ante un círculo rojo, más que información, uno puede volcar una simple opinión o un disparador para que de ahí en más se generen otras ideas acerca de lo que todo nos ocupa hoy, en definitiva, que es lo que viene, que es lo que se presenta hoy por hoy en el agro. Y bueno, todos caemos, en definitiva, me parece que el dato duro y el dato que importa hoy es que el proyecto de la RE del experimento kirchnerista tiene un plazo, y tiene un plazo duro de 2 años. A algunos les parecerán muchísimos, a otros les parecerá nada con respecto a lo que venimos pasando, pero lo cierto es que hay un plazo y esto se acaba. Y al acabarse uno se hace la composición del lugar entre lo que puede llegar a pensar un pesimista y un optimista, que es lo que viene después de esto. El pesimista dice, no podemos estar peor. Y el optimista responde, sí podemos. Por lo que ante este escenario, uno dice, después de este experimento K, que fue la idea de violentar todos los límites, es decir, de suponer que podemos hacer todo, y es cierto que el hombre puede hacer todo, el problema es que lo puede hacer durante un cierto tiempo, es decir, el hombre puede volar si se tira de un edificio, durante unos segundos vuela, pero después se cae al piso. Bueno, el experimento de violentar todos los límites partía de la base que se podía hacer todo el tiempo. Y quedó demostrado con la energía, con el stock y con un montón de ejemplos que eso no funciona. Entonces, después de tantos padeceres, la pregunta es si aprendimos algo o no de esto. Y mientras nos estamos haciendo esta pregunta, a ver si efectivamente se aprendió algo para no repetir los errores, tenemos que sí consignar, y me imagino que Héctor lo va a dar en detalle, que el mundo todavía, creo yo, nos espera, que la producción de alimentos sigue estando en el centro de un montón de decisiones mundiales, porque los recursos han pasado a ser escasos con respecto a la demanda que se quiere de alimentos, así que seguimos estando en el ring de lo que importa, en este cruce de variables de intereses mundiales. Así que los patrones de consumo nos van a seguir acompañando, es decir, mientras el mundo nos espera, nosotros podemos hacernos ese tipo de preguntas, y en el frente interno también tenemos que rescatar de que tenemos esa capacidad emprendedora intacta, que está la tecnología que tiempo al tiempo nos da sorpresas, que lo que no se podía hacer se puede hacer, que bueno, la sequía hoy por hoy con las nuevas variedades, el riego que puede explotar de una manera interesante en el resto del país. Es decir, hay un proceso dinámico que está disparado, que también tenemos que atender. Fíjense, ustedes lo saben muy bien con el tema de alquileres de campo,
con la cuestión del paradigma de la escala, con los pools, como de alguna manera se ha caído, han aparecido otros actores. Todo este proceso dinámico se va a seguir dando y tenemos tiempo para respondernos si se aprendió algo o no. Y no quiero ser optimista, pero creo que lo que se aprendió es muy probablemente lo que venga va a ser una cuestión de grado menor a lo que veníamos teniendo hasta el momento, es decir, capaz que tengamos una menor presión impositiva, capaz que seamos un poco más amigables con respecto a la inversión, capaz que el productor agropecuario no esté tan atribulado de lo que puede llegar a pasar y va a estar en un grado menos atribulado. También hay que tener en cuenta que el kirchnerismo probablemente pierda el poder, pero no es que va a dejar de existir. Es decir, va a haber un núcleo duro, algunos dicen del 20%, que va a tener su influencia en las decisiones. Hay una cierta ideología enquistada. La otra vuelta leía decisiones de la Universidad de Río Cuarto, pleno de pampa húmeda, con respecto a una unidad experimental que creo que quería poner Monsanto, que estaba oponiéndose casi a la investigación. No sé. Hay núcleos duros que van a seguir existiendo en el futuro, por lo cual no hay que ser tan naif de creer que esto desaparece de un día para el otro. En el sentido de que esta cuestión de grados que va a haber, que muy probablemente el que venga va a tener un grado menor a lo que veníamos haciendo, porque, vuelvo a repetir, lo que veníamos haciendo era violentar todos los límites, probablemente sea más moderado. La cuestión central, y que creo que es el disparador que quiero efectuar ahora, es que este grado de mucho o poco lo va a manejar la institucionalidad que tenga el país. Es decir, se violentará mucho la inversión si no hay la institucionalidad que lo sostenga, o se hará menos y será todo con un sentido común mayor si hay instituciones que funcionan. Esto que tenemos hoy es un ejemplo de institucionalidad. Digamos, me acuerdo del año pasado que di una charla, me invitó inconscientemente también Tucci a dar la charla, éramos muchísimo menos en la sede de ustedes y realmente estoy sorprendido de la cantidad de asistencia y del empuje que tiene esta Cámara, y creo que es la única manera de entender el juego democrático es, y creo que va a ser el gran aprendizaje, en que entre el mucho y el poco, entre las variaciones de la insensatez al sentido común, lo que maneja esa graduación básicamente es lo que hace el sector privado, lo que hacen las instituciones. Y ahí sí hay que hacerse una fuerte crítica para los que están esperando el 2015, como si tuviéramos que tener una actitud pasiva al 2015 y va a venir el Mesías en el 2015, que el sector privado hay que trabajar mucho de acá para hacer capaz un montón de asignaturas que no se hicieron hasta el momento. Las cadenas de valor de las distintas actividades, bienvenidas y es muy bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se trabaja en cada cadena? Y la respuesta es, se trabaja de manera muy disímil. Yo la semana pasada estuve hablando con protagonistas feedloteros de la cadena de la carne y me decían una cosa muy sensata. A partir del eslogan, tenemos la mejor carne del mundo, nadie más piensa, porque es imposible, es una parálisis mental. Tenemos la mejor carne del mundo, por lo cual es imposible pensar algo más a partir de ahí. Y bueno, cuando uno empieza a pensar todo lo que se puede llegar a hacer en la cadena de la carne, que todavía tenemos la media res como en la Edad Media y un montón de barbaridades en la comercialización, dice, ¿por qué esto no se desarrolla, esto no avanza? Y ahí vemos que hay una gran responsabilidad de todo el sector privado en comenzar a consensuar políticas para después que el que venga tenga de alguna manera un libreto, a la manera brasilera, que le dan un libreto de lo que se debería hacer. Por lo cual hay una responsabilidad del sector privado en estos próximos 2 años que es ineludible y que creo, a mi criterio, hay una gran asignatura pendiente por hacer. Así que si aprendimos algo o no, va a depender en mucho de eso. Y me animo a decir, no si soy optimista o pesimista con lo que va a venir, pero creo que al alejarnos de los excesos, alejarnos de violentar los límites, al ser un poquito más cuerdos, no sé si vamos a tener cuerda para ser optimistas, pero sí vamos a tener seguro un tiempo mucho más interesante del que tuvimos hasta el momento. Porque hoy por hoy el debate está no en el sótano, está más abajo. Hoy ni siquiera se discuten políticas entre la gente, se discute el número. Es decir, se pierde un montón de energía en el país en saber el dato duro que en otros países no se discuten, en discutir si es el 10% de inflación, el 20% o el 30%.
Es decir, estamos en un nivel de debate tan precario que se discute hoy por hoy el número y no el debate. Y creo que lo que va a venir, con un poco de sensatez recuperada, va a ser momentos muy interesantes y desde mi punto de vista, pensando que el agro va a estar en el centro de decisiones mundiales, con una política más sensata, vamos a vivir unos tiempos mucho más interesantes de lo que teníamos hasta el momento. Así que bueno, les quería dejar esto como disparador, después vendrán preguntas y bueno, trataremos de responderlas. Muchas gracias.